¿Quién fue el peor equipo del Mundial 2026? Así terminó la fase de grupos. El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, entra en una fase decisiva con el inicio de la ronda eliminatoria. Una instancia en la que las selecciones buscarán avanzar sin margen de error y harán todo lo necesario, desde lo deportivo, para mantenerse con vida en la competencia. Sin embargo, mientras algunos equipos celebran su clasificación, otros se despiden tras completar una fase de grupos con resultados insuficientes. Se trata de las selecciones que finalizaron en los últimos lugares de sus grupos y que, pese a sus esfuerzos, no lograron competir al nivel de sus rivales ni representar una amenaza constante a lo largo del torneo. En este punto del Mundial 2026, el balance de la primera fase también permite identificar a los equipos con el peor rendimiento de la competición y responder a una de las principales preguntas que deja esta etapa. ¿Cuál fue la peor selección del Mundial 2026? Lea también, así está la tabla de los mejores terceros en el Mundial 2026. Peor registro de rendimiento del Mundial 2026, ¿de quién se trata? Con la actualización de la tabla tras el cierre de varios grupos, Irak pasó a ocupar el último lugar del balance general de la fase de grupos. La selección asiática terminó su participación con 0 puntos, 1 gol a favor, 12 goles en contra y una diferencia de gol de -11, luego de caer 5-0 frente a Senegal en su último compromiso. De esta manera, Irak superó negativamente a Túnez, que cerró su participación con 0 puntos y una diferencia de gol de -10. Más atrás aparecen Qatar y Curazao, ambos con 1 punto y -8 en el saldo de goles, seguidos por Haití, -6, Nueva Zelanda, -6 y Chequia, -4. Jordania y Panamá aún podrían modificar la clasificación. Aunque todavía quedan algunos partidos por disputarse en la fase de grupos, Grupo K y Grupo L, respectivamente, las posibilidades de que cambie el último lugar son reducidas. Jordania llega a la última jornada con 0 puntos y una diferencia de gol de -3, y deberá enfrentar a Argentina, líder del Grupo J. Para terminar con un registro peor que el de Irak, necesitaría perder por 9 goles o más, un escenario poco probable. La selección asiática terminó su participación con 0 puntos, 1 gol a favor, 12 goles en contra y una diferencia de gol de -11. Luego de caer 5-0 frente a Senegal en su último compromiso. Por su parte, Panamá suma 0 puntos y una diferencia de gol de -2, antes de medirse con Inglaterra. Para convertirse en la selección con el peor rendimiento del torneo, tendría que caer por 10 goles o más, una diferencia que también lúcese difícil de alcanzar. Así las cosas, salvo una goleada fuera de lo común en los partidos pendientes, la selección iraquí terminará la fase de grupos como el equipo con el balance más negativo de la competición. Las peores actuaciones en la historia de los mundiales. Aunque Irak registra hasta ahora el peor rendimiento del Mundial 2026, su campaña todavía está lejos de los registros más negativos en la historia de la Copa del Mundo. A lo largo de las distintas ediciones del torneo, varias selecciones han firmado participaciones que, por sus resultados y contexto, quedaron marcadas entre las más difíciles del certamen. Lea también, Selección Colombia, Gustavo Puerta y otros jugadores disparan su valor de mercado en el Mundial 2026. El caso más representativo sigue siendo el de Corea del Sur en el Mundial de 1954. La selección asiática disputó apenas 2 partidos y perdió 9-0 frente a Hungría y 7-0 contra Turquía, cerrando su participación con 0 puntos, ningún gol a favor, 16 goles en contra y una diferencia de gol de -16, el peor registro estadístico en una fase de grupos mundialista. Su participación estuvo condicionada por el contexto que atravesaba el país, que apenas se recuperaba de la Guerra de Corea, con graves dificultades económicas y deportivas, además de enfrentarse a la histórica selección húngara, una de las grandes favoritas, liderada por Ferenc Puskás y Sándor Kocsis.
Otra actuación que permanece entre las más recordadas es la de Zaire en el Mundial de 1974. La primera selección del África subsahariana en disputar una Copa del Mundo perdió 2-0 ante Escocia, 9-0 frente a Yugoslavia y 3-0 contra Brasil, terminando con 0 puntos y una diferencia de gol de -14. A los resultados deportivos se sumaron conflictos internos relacionados con premios económicos y presiones políticas que afectaron el desempeño del equipo durante el torneo. La primera selección del África subsahariana en disputar una Copa del Mundo perdió 2-0 ante Escocia, 9-0 frente a Yugoslavia y 3-0 contra Brasil, terminando con 0 puntos y una diferencia de gol de -14. Crédito ASP. En esa lista también aparece El Salvador en España 1982, recordado por sufrir la mayor goleada en la historia de los mundiales, al caer 10-1 frente a Hungría. Posteriormente perdió 1-0 contra Bélgica y 2-0 ante Argentina, finalizando con 0 puntos, un gol a favor, 3 en contra y una diferencia de gol de -12. La selección centroamericana llegó a ese campeonato en medio de la guerra civil que atravesaba el país, y con una preparación limitada. Aunque Irak encabeza el listado de peor rendimiento en el Mundial 2026, estos registros históricos continúan siendo las referencias más negativas en la historia de las Copas del Mundo, por la magnitud de sus derrotas y el contexto en el que se produjeron. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Cuál fue la peor selección del Mundial 2026 tras la fase de grupos? Irak terminó la fase de grupos como la selección con el peor rendimiento del Mundial 2026, al finalizar con 0 puntos, un gol a favor, 2 en contra y una diferencia de gol de -11, tras perder sus 3 partidos. Lea también, Selección Colombia. ¿Puede James perder su puesto de titular ante RD Congo? ¿Qué selecciones podrían superar a Irak como la peor del Mundial 2026? Antes del cierre definitivo de la fase de grupos, Jordania y Panamá aún tenían posibilidades matemáticas de terminar con un balance inferior al de Irak. Sin embargo, para ello necesitaban sufrir goleadas de 9 y 10 goles, respectivamente, un escenario considerado poco probable. ¿Cuáles fueron las peores actuaciones en la historia de los mundiales? Entre los registros más negativos de la Copa del Mundo, destacan Corea del Sur en 1954, con una diferencia de gol de -16, Zaire en 1974, con -14, y El Salvador en 1982, con -12. Estas campañas quedaron marcadas tanto por sus resultados como por los difíciles contextos que atravesaban esos países. ¿Por qué la campaña de Irak en el Mundial 2026 no es la peor de la historia? Aunque Irak registra el peor desempeño del Mundial 2026, sus números siguen siendo menos negativos que los de otras selecciones en ediciones anteriores. Equipos como Corea del Sur, Zaire y El Salvador sufrieron derrotas más amplias y terminaron con diferencias de gol aún más desfavorables en la historia de la Copa del Mundo.